escuchar, ir más allá. No es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, K2 Radio 96.3. Continuamos en Código Abierto y me acompaña el secretario general de la Confederación General del Trabajo de Necochea, Demian Ledesma, a quien le damos la bienvenida. Demian, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Cuca? Bien. Muy bien. Demian, bueno, una semana de intenso movimiento de la Central de Trabajadores, la principal Central de Trabajadores de la Argentina. Mañana hay una marcha en Plaza de Mayo, en las capitales provinciales. Bueno, contanos cómo se organiza esta movilización que está o rechaza la reforma laboral del gobierno nacional. Lo que se previó, lo que se programó para mañana es una concentración en Capital Federal y una réplica en las capitales de provincia, teniendo en cuenta que la ley extrañamente va a ingresar al Senado cuando deberían ingresar por diputados porque tiene afectación impositiva y eso por normativa debería entrar por diputados. Que eso es uno de los cuestionamientos que se le hace a la ley, aparte de su trama de fondo, también esta cuestión de forma que tiene que ver con haberle ingresado al Senado especulando con algún impulso electoral para poderlo aprobar. Pero la estrategia de CGT es eso, es replicar en capitales provinciales, porque la representación es provincial, la del Senado, y en Capital Federal, así que nosotros vamos a hacer el aporte desde la provincia de Buenos Aires hacia Capital Federal, como lo van a hacer las distintas regionales de las distintas provincias en sus capitales provinciales. ¿A qué hora es la movilización en Capital Federal? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Así que van a estar saliendo seguramente de acá desde los diferentes gremios. En la madrugada seguramente, hoy a la tarde vamos a tener un plenario en CGT, con los compañeros de las otras dos centrales sindicales, con los que nos reunimos ayer, para, un poco, va a ser informativo porque la ley es bastante extensa y compleja de desentrañar, y ir sintetizando cuáles son los puntos más preocupantes, los que más acucian en este momento, y mañana estaremos todos de viaje. Bueno, ¿por qué la rechazan esta reforma laboral? Porque se dice, y ya se dice en las campañas, más que es necesario por ahí estudiar nuevamente la relación laboral que existe hoy, digamos que sí, ha cambiado, que se ha modificado mucho en los últimos 40 años. Debería plantear una reforma laboral, pero una reforma laboral que contemple los intereses de todas las partes. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que está dirigido exclusivamente a contemplar alguna demanda de alguna parte del sector empresario que tiene que ver con facilitar la posibilidad de despidos y a través de esto generar un clima que propicie la baja de la calidad de la oferta laboral. En un mercado laboral donde se permitan retiros indiscriminados, donde las indemnizaciones sean reguladas con otros índices, al momento de contratar, el sector empresario puede bajar su oferta porque la desesperación baja también las pretensiones del sector trabajador. Claro, exacto. Yo creo que el clima que se pretende instalar es ese. Las reformas puntualmente que nosotros vemos como más preocupantes son esto que te digo de las indemnizaciones, el banco de horas, y la implementación de ese fondo de desempleo, que me parece que ahí es donde está el espíritu de la ley. ¿Por qué? Y porque es un aporte que se constituye a través de la cesión del ANSES de una parte de su recaudación por jubilaciones, lo que lesiona el arca pública en un sector que ya está bastante complejo por la ministra del pago de fondos de jubilados. Este dinero se lo dan a billeteras virtuales, al sector especulativo financiero para que lo trabaje mientras tanto, y después hay que ver cómo se cobra, cómo le llega al trabajador en el caso del despido. Claro. La verdad que ahí
está claramente... Porque antes se hablaba que ese fondo de desempleo lo podían financiar con una parte del sueldo también. No, pero ahora lo que hicieron fue que el 3% del aporte jubilatorio que va al ANSES se desvía hacia estas billeteras virtuales y que se constituye a través de este aporte el fondo de previsión de despido. Claro. Está claro quiénes son los principales beneficiados de la operativa, claramente. Y la principal billetera virtual es Mercado Pago, es el principal aliado empresario del gobierno. O sea, creo que ahí está claro cuál es la idea entre ganadores y perdedores, ya que hoy, por estos días, a través de declaraciones del presidente, estamos tratando de lucubrar quiénes ganan y quiénes pierden a través de la decisión del gobierno. Ya que él no elige los ganadores, bueno, en este caso lo eligió, es Galperín, lo eligió claramente. Pero bueno, ya te digo, hay una serie, la ley es muy compleja y aparte de analizar una reforma legislativa es compleja porque el texto modifica leyes que no cita, cita pero no las enuncia, entonces hay que ir a buscar la ley de origen, entonces estamos en eso, yo estoy leyéndola, pero bueno, voy por la mitad recién. Te pregunto por el banco de horas, para que me lo el banco de horas, qué mirada tienen con esto es, está enunciado de esta manera, que se le permite extender la jornada laboral al trabajador y de manera compensatoria puede reducir la jornada laboral en otro día. Otro día, perfecto. Ahora, vos trabajás 8 horas, digamos, trabajás 10. La legislación dice que tenés que trabajar hasta 8 horas, puedes trabajar 10, 12, 14 y esa diferencia... Claro, te pagan el mismo sueldo, pero lo que vos compensás no es horas extra, sino esas horas las dejás de trabajar otro día. Ahora, yo te pregunto, desde el sentido común más llano, una empresa que tiene 5 o 6 trabajadores, una pyme, que aparte están totalmente olvidadas en la ley, las pymes no juegan en esta ley. Claro. ¿Cómo organizan la distribución de la carga horaria? Si los 5 trabajadores un día deciden trabajar 14 horas, el viernes cierra la pyme. Claro. Y eso en la ley que dice, ¿quién dictamina cuándo te tomás esas horas de más? ¿El propio Dicen trabajador que es fruto de una negociación de partes, olvidando el abuso de posición dominante que todas las leyes tratan de compensar. Acá hay un... Yo, por supuesto, no puedo decir que el sistema de distribución sea justo en cuanto a la retribución económica del capitalismo, digo, ¿no? Sí. Y tampoco en la legislación. Posiblemente haya cosas que corregir, haya cosas que se puedan caer dentro de la nomenclatura de abuso o que estén viciadas. Pero la construcción, el espíritu de las leyes laborales ha sido compensar el abuso de posición dominante. O sea, nosotros no venimos de un esquema económico donde el mundo del trabajo ha abusado del sector empresario y las leyes tienden a compensar ese abuso de los trabajadores. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, lo que hace esta ley es retroceder derechos a situaciones de contrato laboral que son más cercanos al siglo XIX, al siglo XVIII que al siglo XX-XXI. Perfecto. ¿Y en la indemnización que también nombraste, cuáles son los cambios? La indemnización te modifican el cálculo. El sueldo de un trabajador está compuesto por varios ítems que están incluidos, en algunos casos, dentro del cálculo indemnizatorio. Por ejemplo, el aguinaldo. Por ejemplo, las horas extras. Se calcula el mejor sueldo del año. Y hay, en base a esta ecuación que se va construyendo, hay una suma final que es la suma indemnizatoria. Bueno, esto se modifica y hay muchos de estos ítems que no están incluidos. Se le habilita el pago en cuotas de la indemnización, lo que también es un riesgo, porque hoy tenemos una ilusión de estabilidad inflacionaria, pero los procesos inflacionarios en Argentina te licúan cualquier pago en cuotas de cualquier suma. Ya de por sí, cuando estás en una situación en la justicia, digamos, una que se dictamina después... Claro, tarda también. Con la dilación que tiene la justicia para determinar eso, y aparte el cálculo también de actualización que tiene la justicia, porque la justicia también tiene una ecuación para calcular, esto también se modifica. Entonces, si vos llegás a una instancia judicial en un juicio por despido, se puede dilatar 3, 4, 5,
o más años, y al final de ese tiempo la suma que te toca cobrar es exigua, es miserable. Claro, seguro. Demian, siempre se la compara a estas reformas con lo que pasa en el mundo, digamos, que es para ingresar al mundo, para estar en consonancia con otros países, en donde no tienen estos tipos de regímenes que hay en Argentina. ¿De eso qué se sabe? ¿Que esta nueva reforma, digamos, está vinculada a eso o todo lo contrario? Mira, hay regímenes mucho más dinámicos de contratación y despido en economías que tienen que sus porcentajes de desempleados son muy pequeños. El modelo que siempre recurre este sector político es el modelo norteamericano, que es incomparable por volumen económico, por su preeminencia entre el concierto de las naciones, incluso por su preeminencia militar, porque Estados Unidos resuelve militarmente lo que no puede resolver de manera política. Pero tiene una tasa de desempleo que nunca supera el 5 o 6%, porque si el trauma argentino es la inflación, el trauma norteamericano es el desempleo. Si un presidente tiene más de 5 o 6% de desempleo, lo echan. Porque el trauma norteamericano es de la Gran Depresión, de la crisis del empleo de la década del 30. Entonces, si nosotros tenemos el dólar y la inflación como trauma social, el trauma social norteamericano es el desempleo. Por eso no es comparable. Igualmente es enojoso siempre comparar con otros países, pero bueno, voy a hacer algo enojoso. El mundo del trabajo y la legislación laboral y la calidad del trabajo en Argentina es la que se ha destacado por sobre las naciones vecinas, que son las que más fácilmente se pueden comparar. No existen los mismos derechos en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. En el cono sur no existe la legislación laboral que tenemos acá y por ende no se ha generado la distribución de la riqueza que permitió el crecimiento de la clase media en Argentina. Estas leyes laborales, esta forma de estructurar la distribución de la riqueza en el capitalismo que Argentina tomó hace ya muchos años y que hoy está puesta en discusión, permitió que la Argentina se diferencie de sus países vecinos con una amplia generación de riqueza proletaria y la constitución de esa riqueza en la constitución de la clase media, que la determinó de manera absoluta, digamos, en sus decisiones políticas, en sus decisiones económicas, en su arquitectura, en su geografía, en su turismo. Argentina es lo que es porque en algún momento se tomó la decisión de organizarnos legislativamente para que la guita no se la queden muy poquitos y para que la mayoría no sea muy, muy pobre. ¿Esta ley atenta contra eso? Sí, porque al degradar la calidad del empleo, no solo en la forma en la que uno tiene que desarrollar su tarea, no solo en la relación de la discusión entre el sector empleador y el sector trabajador, sino en la retribución económica, lo que va a ir achatando. Vos date cuenta que hoy los pronósticos para el año 2026 son muy auspiciosos y hay que revisarlos mucho, pero por lo menos son muy auspiciosos en todos los ítems que tienen que ver con el crecimiento macroeconómico, con la recepción de capitales extranjeros a través de la inversión, pero no hay ningún pronóstico positivo sobre el crecimiento del poder adquisitivo del salario. El pronóstico que hacen es, en el mejor de los casos, estancamiento. Entonces tenemos una medida reciente que es el ajuste de las bandas cambiarias según la inflación de mes vencido, que es a todas las claras estúpido. Porque en un país que ha hecho un culto de la especulación con el tipo de cambio, avisarle un mes antes cuánto va a valer el dólar del mes que viene es ser simplemente tonto. O cómplice. Que es más peligroso, pero bueno. Esas situaciones económicas que nosotros venimos padeciendo y que claramente tenemos la vocación de contribuir para que se solucionen, no tienen ninguna perspectiva de solución con este tipo de reformas. Porque aparte ya fueron aplicadas. Escuchaba aún, la verdad que me tomé un ribotril para soportarlo, a Caro Figueroa, el ministro de Trabajo de Menem, y ni siquiera él la banca. Claro.
Ni siquiera él la banca, la reforma laboral. Mirá que ha hecho desastres el menemismo, ¿eh? Y desde el gobierno lo que se dice que con esta nueva reforma lo que se garantiza es generar nuevos puestos de trabajo. Que al haber estas flexibilidades, ¿Cómo? digamos, Contame cómo. se van a generar más puestos de trabajo y las empresas van a poder No logro tener que más nadie me diga facilidad, cómo. más fácil para contratar. ¿Pero cómo? Porque, no sé, está bien, yo no le voy a pedir a la gente que lea la ley porque la verdad que es una tarea difícil. Titánica. Sí, ingrata aparte, pero la verdad que yo, por lo que llevo leído, por lo que llevo escuchado, no encuentro una sola medida que promueva, que pueda justificar que ese postulado se pueda cumplir a través de esta ley. Yo sigo el mercado de pases de Independiente. La verdad que hasta ahora no creo que salgamos campeones el año que viene. Y capaz que me encuentro con algún hincha de Independiente que me dice el año que viene salimos campeones. Y le pregunto ¿cómo? Y no me va a saber responder. Porque no hay un argumento que lo pueda justificar esa esperanza. No va a pasar eso. La verdad ¿Qué tiende que a bajar el costo laboral para las empresas? ¿Esta reforma? Pero eso maximiza rentabilidad. No estimula la creación de nuevos empleos. Lo que le estás dando es más ganancia. Y más ganancia aparte en sectores que aparte tienen poca demanda de toma de trabajadores. El sector minero, el sector petrolero. No hay ahí alguna expectativa de que haya una demanda creciente de trabajo. Incluso si se diera en alguna localidad muy específica que tuviera un impacto real, por ejemplo, en la instalación de una minera, con los costos ambientales y sociales que tiene, pero olvidémonos por un momento de eso, una comunidad muy pequeña donde, por ejemplo, 60, 70 o 100 puestos de trabajo tenga un impacto real, es muy poco probable que los emergentes de esa comunidad tengan las cualidades o calidades para poder cumplir con el rol. Entonces, posiblemente esos 60, 70 o 100 trabajadores vengan de otro lado, como pasa con el petróleo en el sur, que son todos trabajadores que vienen de las provincias del norte o del litoral. Hay poco patagónico que trabaja en el petróleo comparativamente con los santiagueños, los tucumanos, los formoseños. Creo que esa situación que uno podría inocentemente esperanzarse con que tenga un impacto positivo en la generación de nuevos puestos de trabajo, yo no la veo traducida en el texto de la ley, para nada. Perfecto. Demian, bueno, muchísimas gracias. Así pasó Demian Ledesma, secretario general de la CGT, que mañana marchan en contra de la reforma laboral.